La impactante noticia que parecía anunciar el inminente fin de la Segunda Guerra Mundial, la desaparición del hombre que se había convertido ante los ojos de prácticamente todo el mundo en la encarnación del mal absoluto, fue recibida por una incredulidad que duró prácticamente hasta nuestros días. A las 21:30 horas del 1 de mayo de 1945, la radio de Hamburgo informó que en breve haría un anuncio grave e importante para todo el pueblo alemán, tras lo cual comenzó a transmitir música solemne de Richard Wagner, el compositor predilecto de Adolf Hitler. Las dudas sobre la supuesta muerte del líder nazi han llenado ríos de tinta tanto por aquellos que creen que fue real, como por aquellos que dudan de ella y que asumen la posibilidad de que todo fue un montaje y que Hitler huyó y vivió hasta su muerte alejado y oculto a los ojos del bando vencedor. Jorge Ríos y Daniel Ortega, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito una vez más. ¿Qué tal estáis? Muy bien, encantado de estar una vez más en tu programa. Hola Juan Carlos, encantado de estar otra vez en Mundo Insólito. Vamos a hablar con unos términos un poquitín delicados porque yo, según tengo entendido, y no hace mucho que me he enterado de ello, hay que mirar muy bien lo que se dice sobre ciertas partes de la historia, sobre todo en este país. Vamos, si te parece, Jorge, a esa parte inicial que yo había mencionado de si es verdad que Hitler se suicidó o no se suicidó en ese famoso conocido búnker. Es que el hecho de, este tema es un poquito complicado porque Dani ha estudiado esto muchísimo más que yo en profundidad, ha estado sobre el terreno, él luego nos podrá aportar datos que incluso le facilitaron persona o no personal que trabaja en las funerarias, en los hornos crematorios, el por qué sí y el por qué no. Aquí yo puedo dar mi visión personal. Y yo soy de los que creo que realmente Hitler no se suicidó en el búnker. También nos podemos basar en la premisa de ese supuesto cráneo que tiene la Unión Soviética custodiado y que cuando se hicieron las pruebas pertenecía a una mujer. Lo que a mí no me acaba de cuadrar mucho es que cómo es posible que tanto el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, su mujer y sus hijos aparezcan, como se suele decir, chumascados, o sea, no calcinados, sino chumascados, porque se les quemó por fuera. Y Hitler, que es sacado a posterior del búnker, quemado en el mismo lugar, no queda absolutamente nada más de él que excepto este cráneo y algo más. Esto es un tema muy muy complicado, crea mucha controversia porque hay personas que están a favor, personas que están en contra, otros dicen que si aquella piloto que aterrizó se llevó a Hitler, otros que si lo que vieron en aquel búnker fue uno de los tantos dobles que había Hitler. Esta persona la defiende mucho el escritor Abel Barty, que asegura que claro que aquel Hitler energético que siempre veían, pues de repente no era el mismo del búnker, ¿no? Que Hitler estaba acostumbrado a subir aquellos escalones del búnker de la Cancillería como si nada, y que veíamos en las imágenes le costaba una barbaridad subir 3 escalones, que se ahogaba, que a la hora de hablar no era el mismo, que a la hora de gesticular no era el mismo, ¿no? Esto es, como digo, es un tema muy, muy complicado. Aquí yo creo que solamente nos podemos basar en opiniones personales porque pruebas no hay ninguna. Quizás, como he dicho al principio, lo que Dani pudo averiguar cuando estuvo allí puede guiarnos un poco hacia intuir qué pudo ocurrir. Y luego cosas que hablaremos a posterior, porque veremos que después de que termina la Segunda Guerra Mundial, en aquellos famosos juicios de Nuremberg, que se juzgan a todos los jerarcas nazis, pero hay otros que consiguen huir, pero no podemos decir que huyen, sino que es que les tienden la mano y los vuelven a poner en circulación. Entonces yo lanzo esta pregunta, ¿y por qué a Hitler no lo pudieron volver a poner en circulación? Es decir, ¿por qué no lo pudieron dejar marchar? Sí, ahí hay mucha controversia, como bien dice Jorge, porque hay dos vertientes historiográficas, digamos de opinión de historiadores, unos que siguen la versión oficial y otros que digamos que son un poquito reacios a creerse esa versión oficial. Yo cuando estaba documentando mis obras sobre la batalla de Berlín, recuerdo que estuve en el terreno, por supuesto. Berlín estaba en numerosas ocasiones, pero también me documenté a nivel de campo, quiero decir que pisé el terreno donde estaba el búnker, acudí a obras que se estaban realizando en las inmediaciones para conocer el tipo de terreno sobre el que se asentaba ese búnker, porque según la versión oficial, pues el cadáver de Hitler, cuando supuestamente se pega un tiro en una de sus habitaciones, luego os comentaré, dejaré datos para que el que quiera que profundice un poquito en la materia y decida
versión creer, ¿no? También he visitado búnkers muy similares a los en el que residía Hitler durante esa etapa final de la Segunda Guerra Mundial, que estaban construidos por la misma gente que construyó ese búnker de Berlín. Por ejemplo, el búnker de Zossen, que está al sur de Berlín, donde estaba el centro neurálgico de las fuerzas militares de Hitler en aquella época, es un búnker idéntico. También estuve entrevistando gente que trabaja en funerarias para que me explicaran cómo es paso por paso una incineración, qué requisitos requiere para que la calcinación de un cuerpo, digamos, quede reducido ese cuerpo a cenizas totalmente, ¿no? Paso 1. Vamos al terreno, vamos a Berlín. ¿Qué me encuentro en Berlín? El terreno de Berlín, en esa zona, vamos a llamarla centro, Reichstag, Puerta de Brandeburgo, si tú te pones a excavar un poco allí, vas a ver que es un terreno arenoso, el nivel freático está bastante alto. Dentro de ese terreno arenoso, a nada que remueves, ¿vale? Enseguida vas a ver que la arena empapa, que está muy húmedo. ¿De acuerdo? Entonces, es algo muy curioso lo que acaba de comentar Jorge, que hay 2 cadáveres que sí que nos los presentan en infinidad de fotografías, que es el de Magda Goebbels y Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, y su mujer, junto a sus niños, ¿vale? Hemos visto un montón de fotografías, informes de las autopsias, hemos visto de todo, absolutamente de todo. Bueno, sí que está demostrado que esos eran los cuerpos y hemos visto cómo quedan los cuerpos en vídeos, en documentales, los hemos visto en fotografías. ¿Qué queda de esos cuerpos? Pues una carcasa, digamos, churrascadita, ¿verdad? Bastante bien cocinada, vamos a llamarlo así. Quedan unos restos más o menos reconocibles, ¿vale? Tienes hoy en día, pues con las pruebas digamos, que utilizan los forenses para reconocer un cadáver, se podrían reconocer perfectamente. Esos cuerpos quedan calcinados, quedan expuestos a la opinión pública. Los restos de Hitler, supuestamente, los meten en una zanja, que insisto, arena, terreno muy poroso, húmedo, y supuestamente con unos 200 litros que sacan el jefe del parque móvil de Hitler, Erich Kempka, que lo sacan prácticamente chupando con gomas de los depósitos de los coches que había en la Cancillería del Reich, justo cerca del búnker de Hitler. Sacan garrafas, las ponen en el terreno y cuando llega el momento lo sacan el cadáver y lo depositan envuelto en una alfombra para más Inri metido en una zanja, él y el de Eva Braun. Lo rocían con la gasolina. Tú le pegas fuego a eso y, dicho de palabra de gente que trabaja en funerarias, con 200 litros en un tipo de terreno como ese es imposible calcinar hasta el extremo un cuerpo humano. Necesitas horas de fuego, de presión, de temperatura, y que en un terreno poroso como ese, donde toda la gasolina no se va a incendiar porque va a haber gasolina que filtra, no vas a conseguir, mejor dicho, esas condiciones de presión ni de temperatura. Por lo tanto, la calcinación del cuerpo y que desaparezca totalmente es algo, cuando menos, sospechoso. Dudoso, sí. Es muy dudoso. ¿Teorías que hay al respecto? Bueno, aparece un personaje, Hugh Trevor Roper, un historiador británico al servicio de la inteligencia británica. Este señor se pone a hacer una serie de entrevistas. No hablo de testigos directos, sino testigos de segunda fila. Intenta buscar pruebas. En aquel año 46, ojo, que el tío dicen que ni siquiera llegó a pisar el búnker en esos primeros días. Por lo tanto, mucha información de primera mano va a quedar perdida. Hace entrevistas al asistente del dentista de Hitler, que decían que tenía allí en la propia Cancillería una pequeña consulta para atender a Hitler. Buscan las fichas para contrastar la dentadura, porque un soldado ruso dice que ha encontrado unos huesos por allí. Bueno, Berlín en aquella época, en ese abril del 45, te aseguro que era una auténtica fosa común de la cantidad de cadáveres que había, fruto de los bombardeos, de la lucha callejera. Os podéis imaginar lo que era aquello, ¿de acuerdo? Era un cementerio, donde los cuerpos, los cadáveres estaban al orden del día, estaban desparramados por todo Berlín, no había tiempo para enterrar a la gente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, cuando este señor se pone a hacer esas entrevistas, recaba información que muchas veces no es de primera mano, sino que es de alguien que ha oído, que ha dicho no sé quién, ¿de acuerdo? Entonces la información llega muy tergiversada. Y este señor hace un informe sobre el cual se ha basado toda o casi toda la opinión de historiadores, todos los trabajos lo hicieron en base de este informe de Hugh Trevor Roper, ¿de acuerdo? De este inglés. Si partimos de esta piedra, vamos a llamarlo así, de estos cimientos que son un poco dudosos, que son endebles, todo lo que saquemos de ahí en adelante ya va a quedar
digamos, sobre una base muy endeble, ¿de acuerdo? Entonces, yo no quiero decir que muchos historiadores que sigan esta versión, no quiero decir que estén equivocados, Dios me libre. Aquí todos tenemos capacidad para investigar, para documentarnos, informarnos y a partir de ahí sacarnos nuestra información y nuestra opinión, valorar este punto y generarnos nuestra opinión. Yo, desde el punto de vista documental, no hay ni una sola prueba que nos digan que los restos de Hitler que han guardado durante décadas los rusos en el Kremlin apunten a que sean de Adolf Hitler. Nos han presentado un cráneo con un orificio de bala, nos han presentado una mandíbula. Ha habido recientemente una investigación de unos científicos de los Estados Unidos que se desplazaron hasta allí, después te puedes imaginar de la batalla burocrática con los rusos, les dejaron durante 1 hora los restos para hacer unas pruebas y hacer una comparativa con el ADN, etcétera, con los últimos parientes vivos que debe haber por allí de Hitler, ¿no? Primos, lejanos, etcétera, etcétera, que sirven de sobra para buscar una conexión. Se ha revelado que ese cráneo no pertenece a Hitler, sino que pertenece a una mujer de entre 30 y 40 años. ¿De acuerdo? ¿Podía ser el de Eva Braun? Podía ser. ¿Podía ser el de otra mujer? Podía ser. Ha dicho Jorge antes un dato fundamental. Hitler, lo mismo que otros líderes europeos, contaba con un montón de dobles. Hay muchos testimonios que dicen que a partir del 20 de abril, las últimas imágenes que tenemos de Hitler, ¿no?, saludando a esos niños que les está dando la mano, los niños de las juventudes hitlerianas, que le filman, ¿no?, que se le ve la mano ahí moviéndose un poquito, que está temblorosa, un Hitler que le vemos achacoso, encorvado. Está claro que esa celebración del cumpleaños es, digamos, una de las últimas apariciones que hace Hitler para la cámara, para los medios de propaganda de la época. Hay muchos testigos de primera fila, hablo de sus escoltas, de las SS, hablo de gente que estuvo en el búnker hasta supuestamente las últimas horas de Hitler en el búnker, y que dicen que aquel Hitler no era el mismo. Lo ha comentado antes Jorge, era una persona totalmente apagada, que no parecía él, ni la forma de hablar, ¿de acuerdo? Sabemos que esos dobles de Hitler estaban preparados para intentar hablar como él, algunos de hecho lo llegaban a clavar, ¿vale?, los gestos y tal, pero este en concreto pues no cumplía esos requisitos, ¿de acuerdo? Podía ser uno de ellos, pero imagínate un civil que le obligan a ser el doble de Hitler, como las estaba pasando en Berlín y a la toma, ponte a hacer de Hitler en los últimos momentos, ¿no? De hecho hay unas fotos de un doble bastante burdo, con que aparece ahí tumbado en unas escaleras, con los calcetines remendados, bueno, cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, creernos, digamos, hasta la última coma, la versión oficial, a mí me cuesta bastante, porque no tenemos unas evidencias forenses. Sí, pero hay, Dani, perdóname que te corte, pero hay ciertas evidencias oficialistas, o al menos yo lo creo así, por ejemplo, que dicen que hay un texto, una nota de suicidio que Hitler escribió 6 días antes de supuestamente pegarse ese tiro, y luego hay un testamento también escrito. Claro. Sí, pero el testamento tú piensas que se lo has podido dejar a tu doble y el doble se lo va a dictar a su secretaria personal, a Traudl Junge, que es la que escribió el testamento que se lo estaba dictando al supuesto Adolf Hitler. Es un texto, es un discurso que se ha aprendido. Los dobles muchas veces aprendían esos discursos para reproducirlos. No veo motivo para que esto sea diferente, ¿de acuerdo? A mí lo que me llama poderosamente la atención, hablando con investigadores... Luego, perdóname, la nota esa que escribe tampoco es de su puño y letra. Claro. Tú imagínate. Porque si fuera de su puño y letra, pues bueno, ya sabes que hay determinadas técnicas para poder saber si realmente era de él, pero es que no es de puño y letra, tampoco la nota. Claro, o sea, tenemos ahí una serie de pruebas que lo que decía antes, que los cimientos son bastante endebles. Recientemente, investigadores que han profundizado dónde estaba el antiguo búnker de Hitler, hay que pensar que antes de que caiga el muro, los soviéticos se cuidan muy bien de dinamitarlo, volarlo, esos accesos para que nadie entre, ¿vale? Se tiene cartografiado el búnker donde estaba y hace poquito un investigador alemán sugirió que había una salida más dentro del búnker hacia el exterior. Todos los búnkers tenían alguna salida, vamos a llamar, de emergencia para, pues en caso de que alguien entrase o soldados enemigos se hubiese que evacuar, había varias salidas, algunas de ellas camufladas. Pues se ha descubierto una última salida del búnker por la que él
él es uno de estos investigadores que pone bastante en tela de juicio el trabajo de Hugh Trevor Roper, que os comentaba, del historiador británico, y él tiene una posible teoría, que bien podían haber metido, pues eso, en el mes de abril a Hitler, estaba ya en el búnker, el auténtico, vamos a suponer, y que utilizando una de estas salidas accesorias, camufladas, podían haber sacado al auténtico Hitler y haber metido al doble de Hitler. Por lo tanto, nos deja la incógnita de si la Eva Braun, que estaba en el búnker hasta el final de sus días, era la auténtica, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quitas al Hitler auténtico, lo sacas fuera y metes al doble, nadie se ha tenido por qué enterar. A partir de ahí ya podemos empezar a especular con un montón de opciones. ¿Qué hace el auténtico Hitler? ¿Dónde va? Etc, etc. Pero lo que está claro es que se ha descubierto una nueva entrada accesoria o una nueva salida accesoria que se pudo utilizar para hacer este cambiazo, ¿de acuerdo? Y que conocían muy pocas personas. Además, los soviéticos, insisto, cuando cogen unos restos que son los que dan por sentado que son los auténticos, y eran, ya, insisto, un cuerpo medio esquelético que estaba, pues eso, destrozado pues de las explosiones y tal, y es el que se llevan de Berlín, lo entierran provisionalmente en uno de estos cuarteles generales que tiene el Ejército Rojo de ocupación en Alemania, y esos restos permanecen ahí enterrados hasta la década de los 70, donde finalmente los sacan, los creman y tiran sus cenizas a un afluente del Elba, ¿no? Entonces, tenemos ahí esa otra opción, ¿no? Es decir, bueno, pues supuestamente los restos, tal, salvo el cráneo, no sé qué, y el trozo de tela que sacaron del sofá donde supuestamente Hitler se pegó el tiro, pues ahí tenemos, ¿no? Los soviéticos alardeaban de ello. Este es el trozo de tela del sillón donde Hitler se voló la tapa de los sesos, y esta es la mancha de sangre que lo prueba. Bueno, pues esa muestra os podéis imaginar cómo está ya con el paso de los tiempos, ¿no? Por lo tanto, la prueba de buscar hay un ADN, una tal, pues también va a ser, a ver, no quiero decir que no sea fiable, pero bueno, podría darnos unas pinceladas de veracidad si era sí o no este Hitler el que, esos restos son los que tenían en el Kremlin. Y luego a mayores, permíteme que os lance un último apunte. Yo cuando he visitado estos búnkers, hay uno, ya os digo, al sur de Berlín, en Zossen, se puede visitar perfectamente. Recuerdo que cuando terminé la visita guiada, me quedé con el guía, pues una persona ya bastante mayor que conoce muy bien este tipo de construcciones, y estuve con él pues como una hora a mayores, pues haciendo casi una visita privada, y yo le hablé de este tema. Digo, ¿tú qué opinas de esto y tal? Digo, claro, porque tú imaginaros que estáis en una antesala del búnker, ¿no? Un pasillo común por donde hay circulación de gente que entra y sale, y tenemos en ese pasillo varias puertas, ¿vale? Una de esas puertas va a llegar a una especie de antesala donde Hitler tenía pues eso, pues una mesita, donde tenía un par de sillas, tal, y luego había otra puerta que te conduce más adentro, es decir, más apartado de ese pasillo. Ahí es donde estaba el sofá, una salita ya un poquito más preparada para tener sus reuniones, y es ahí donde supuestamente se pega el tiro Hitler. Yo he visto esas puertas, he visto esos muros, y os aseguro que es imposible oír, después de entrar, pasar 2 salas, cerrar con esas puertas y con ese grosor de los muros, es imposible oír un disparo. ¿Cuál es la prueba? Fijaros, en estos búnkers normalmente se meten unos motores enormes de diésel o de combustible, el que queráis, y que están funcionando permanentemente para dar energía eléctrica. Es el tipo de búnker que tenían entonces los alemanes. Una mayoría de ellos funcionaban así, ¿de acuerdo? Tú cerrabas la puerta, y solo te estoy hablando de una puerta, solamente se oía un ligero zumbido de ese motor. Me dices tú que con un motor que mete no sé cuántos decibelios de ruido, me dices que tú vas a escuchar un disparo de un arma, una Walter o una Luger o el arma que tú quieras, de 9 milímetros, lo vas a escuchar cerrando 2 puertas con unos muros de grosor de 2 o 3 palmos. Yo de verdad no me lo acabo de creer del todo. ¿Quiénes son los que dan esas declaraciones? Se escucha un disparo, los escoltas de Hitler. ¿Qué van a decir los escoltas de Hitler? ¿O qué versión van a mantener los escoltas de Hitler si han jurado lealtad eterna al Führer de Alemania? ¿Qué van a decir? Lo que les ordenen que digan. Y no se van a bajar ni van a cambiar una coma de su declaración. Y ahí están los testimonios de gente como Rochus Minch o Lange, el ayudante de cámara, sus guardaespaldas que han vivido un montón de años. Algunos han fallecido ya entrado el siglo XXI y que no se han desviado una coma de la declaración original en algunos casos. Por lo tanto, si a mí me dicen tú di que has escuchado un disparo para hacer creer a todo el mundo que Hitler se ha muerto.
Y esto es una versión que está ahí, que está en los libros de historia y que mucha gente ha escrito sus libros de historia en base a Hugh Trevor Roper. Pero yo me quedo, ya a modo de conclusión, con una declaración que dijo Stalin al poquito de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando entra al ejército rojo en Berlín y se lleva el agua fría, le cae como un jarro de agua fría la noticia de que no han capturado a Hitler. Y él, en una reunión con algunos de sus generales, aseguró que Hitler se les había escapado. Eso lo dijo Stalin, con su servicio de inteligencia bastante potente, uno de los mejores del mundo en aquella época. Si Stalin dijo eso, tal vez hay que tenerlo también un poco en cuenta, ¿no? Sí, esa era la otra versión que yo te iba a decir, ¿no? Que hay una versión no oficialista que dice que Hitler realmente se escapó y huyó a tierras americanas, ¿no? Eso es. Eso es. Pensad que en España, lo mismo que en otros países de Europa, hay una red, la red Odesa, por la que salen altos cargos del partido, militares, gente de las SS, van saliendo pues por Suiza, por Italia, por España, por Noruega, hacen escala en Canarias, van directamente a Argentina. Hay una teoría muy manida ya, que es la de los submarinos, que si dos submarinos llevaron a Hitler, primero llega uno, luego otro que es el que va en cola detrás de esa avanzadilla, pues hace que Hitler baja en una de las costas argentinas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo ha citado antes Jorge, Abel Bastis, un gran defensor de estas teorías. Él incluso ha entrevistado a gente que participó supuestamente en estos desembarcos. Y dice, bueno, pues si, a ver, no era raro ver submarinos que se estaban rindiendo, pues claro, te pilla la guerra, imagínate, en mayo del 45, tú estás en el Atlántico Norte, yo qué sé, en el Atlántico Sur, y Dönitz, el gran almirante, el jefe de la Kriegsmarine, de la Marina de Guerra Alemana, pues dio la orden de que los submarinos o que no pusieran ya más resistencia y que se rindiesen. Pues unas tripulaciones pues dinamitaban sus submarinos y pues se entregaban en puerto, otros directamente se rendían ante las fuerzas de Estados Unidos, de quien fuese, de los ingleses y tal, y desembarcaban en puertos, otros ya directamente se iban a países, digamos, germanófilos, que tenían buena relación con Alemania, pues como el caso de Argentina, ¿no? Y no es raro que muchos de estos marineros o altos cargos que se iban en estos submarinos pues terminasen formando incluso parte de los gobiernos, pues como de Bolivia, Perú, como asesores militares, o sea que no es raro. Y algunos de estos documentos de los que vosotros estabais haciendo mención, que se firman o se escriben en el búnker en aquellos últimos días de abril de 1945, recordemos que casi todo lo que pasó por allí fue transcrito a máquina, es decir, fue mecanografiado por la secretaria de Hitler, incluso su propio testamento. O sea, como bien apuntaba Dani, te pueden decir, tú como doble, pues tienes que decir que yo como Hitler heredo esto a esto o pongo a esta persona al cargo de esto, y tan solo tienes que decirlo y la secretaria lo va a escribir. Pocos documentos hay escritos de puño y letra de Hitler de aquel abril de 1945. Algunos argumentan que por aquel Parkinson tan avanzado, otros por otras circunstancias, pero esto podría ser un ingrediente más añadido para demostrar que quizás era un doble el que estaba allí. Y bueno, la firma de Hitler también se puede imitar, no es tan difícil de falsificar. Con lo cual, si ya tuviéramos un documento escrito de su puño y letra, que una persona experta en este tipo de cuestiones pudiera analizarlo, quizás podrían decir si él estaba o no estaba. Pero es que prácticamente todo fue mecanografiado y dictado oralmente. Sí, porque era la costumbre, las órdenes, los discursos, voluntades de, pues yo qué sé, desde Goebbels y compañía hasta el propio Hitler, se dictaban a sus secretarias y ellas lo iban transcribiendo. Pero Dani, yo tengo entendido que dentro del mismo testamento de Hitler ya había nombrado a su sucesor, lo que da a entender, que esa presión soviética que tenían entonces no era tanto y ellos tenían perspectiva de seguir con el régimen. Sí, porque ellos, tú piensas que los alemanes durante muchos años, después de la guerra, sobre todo, durante la guerra, se han dedicado a amasar fortunas, unas de procedencia más o menos lícita, otras bastante poco lícita, y han estado engrosando cuentas bancarias, tienen depósitos secretos donde han guardado piezas de arte, obras de arte, de todo lo que te puedas imaginar. Todo esto, cuando ya sobre todo estamos hablando de ese turning point, ese punto de vuelta de la tortilla, que es para mí hay otros expertos que hablan de otras fechas anteriores o posteriores, para mí es noviembre del 42, cuando ya
el debacle de Stalingrado, de esa batalla enorme que hubo allí en Rusia, ya empieza a favorecer, se pone del lado de los rusos. Hay ya muchos militares alemanes, mucha gente en el partido ya tiene claro que Alemania va a perder la guerra y se dedican a amasar fortunas por donde pueden, o sea, empiezan a pillar de todo por donde pueden, con la idea en mente de el día de mañana, cuando se termine la guerra, pues empezar un cuarto Reich, ¿de acuerdo? O sea, cuando estamos hablando de Hitler y el Partido Nacional Socialista, estamos en el Tercer Reich, la idea era montar un cuarto Reich independientemente de si se hiciese o no en Alemania, ¿vale? Por eso, fijaros que hay un montón de trasvase de capitales a América del Sur. Solamente tenéis que ver incluso cómo visten los uniformes de países de Sudamérica en aquellos años 40 posteriores, que la estética es totalmente alemana. Y no olvidemos que precisamente, como bien decía Juan Carlos, que bueno, ya había nombrado un sucesor. Sí. Aquí encontramos un fragmento de un vídeo muy corto del gran Hermann Göring, ¿no? Plantándose delante de los aliados como que si la historia no fuera con él y que él iba a hacer la salvación de Alemania. Él quería ser el que continuará con aquel Tercer Reich, y ni siquiera él se veía venir lo que luego le pasó a los juicios de Nuremberg. Él creía que iba a salir totalmente airoso porque, bueno, era una gran figura de aquella Segunda Guerra Mundial, y era prácticamente intocable. Sí, porque Hitler, en su testamento, ya pues previo a ese dictado del testamento a su secretaria, él ya tiene claro que su sucesor va a ser Karl Dönitz, el almirante Dönitz, el que comentaba antes, ¿no? El jefe de la Armada alemana. Pero, por ejemplo, a Göring ya lo mismo que a Himmler, ya les habían puesto la etiqueta de proscritos y que en cuanto los pillaran había que fusilarlos. Lo que pasa que, pues bueno, gente como Göring pues hace ya la guerra por su cuenta, se marcha de Berlín, deja allí a Hitler a su suerte, a todos a su suerte, y pues bueno, él pensaba que iba a ser el nuevo jefe de Alemania, ¿no? Cuando ya estaba marcado con una X para ser fusilado en cuanto tuvieran ocasión, ¿no? Luego ya vimos en los juicios de Nuremberg cómo se comporta, los cargos que se le imputan y cómo finalmente pues se suicida con una cápsula de cianuro. O sea que muchos dicen también que si fue facilitada por algún agente alemán infiltrado vestido como soldado americano, o que algún americano se la hizo llegar, algún soldado. Bueno, ahí hay también 30.000 teorías al respecto, pero por ir poniendo un poco punto final a este tema o este mito, ¿no?, sobre el supuesto suicidio de Hitler, hay que tener en cuenta que muchos altos cargos, gente pues de las SS, gente militares, cuando ya veían el final de la guerra, ¿no?, o algunos habían sido veteranos de la Primera Guerra Mundial, lo que no tenían ápice de dudas que no querían pasar por otro 1918, otra rendición del ejército a las fuerzas enemigas, y muchos optaron por suicidarse, pero otros querían continuar con ese proyecto y pues bueno, a través de esa red de Odessa que hemos comentado antes, de que sirve para sacar a muchos alemanes fuera de sus fronteras para empezar una nueva vida fuera como personajes de incógnito, empiezan a salir ya desde el 44 y se empiezan a ir a países de Sudamérica o a España. O sea, que hemos tenido en España un montón de gente que pasó por aquí o que residió hasta sus últimos días, y yo pregunto, lanzo la hipótesis, ¿no? Luego ya cada uno que haga sus valoraciones. Digo, si se ha montado esta red para que salgan de acuerdo altos cargos y tal, ¿por qué no van a sacar al propio jefe de todo esto, ¿no? Y como conclusión para los dos, ¿qué opinión tiene cada uno de vosotros sobre el suicidio de Hitler? ¿Verdad, mentira? ¿Se fue a un país sudamericano? ¿Se fue a otro lugar? ¿Por qué lo tapan? Bien, bueno, yo te estaré diciendo que para mí, a nivel personal, no se suicidó, pero básicamente por los datos que hemos estado planteando aquí, lo que ha dicho Dani. O sea, no hay. La versión oficial que nos dan de que se le saca fuera del búnker de la canción, se le prende fuego y no queda absolutamente nada ni de él ni de Eva Braun, eso como personas expertas en la materia, gente que ha trabajado en las funerarias y han estado con Daniel allí, dicen que es imposible. Esa para mí es la prueba contundente para decir, él no es la persona que se prendió fuego en el búnker. Ahora bien, que nos tenemos que basar en los testimonios de sus guardaespaldas, de los secretarios, también algo menciona lo que ha dicho Dani antes, juraron lealtad al Führer, con lo cual hasta su último momento ese juramento iba a ir con ellos. Y de hecho recuerdo una conversación con Abel Bassi, porque Abel Bassi estaba en el momento que Erich Priebke fue detenido, y aquí Abel Bassi me contaba un día así, en una conversación privada, me decía, cuando entró la policía en la casa de Priebke, otro oficial de las SS, dice, con casi 85 años se cuadró como en aquel momento, volvió a ser el nazi
que era en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, este juramento no morirá con la caída de Alemania. Ese juramento irá hasta la muerte con todos ellos. Si Hitler se marchó, ellos lo van a mantener absolutamente en secreto, pero, como digo, hasta el final de sus días. Sí, yo, a ver, tengo una opinión un poco dual. La parte Hitler militar, vamos a sacar a relucir ese perfil militar de Hitler, él no se dejaría capturar bajo ningún concepto en Berlín. Ya vio lo que pasó a Mussolini, que acabó colgado de una gasolinera para escarnio público. Él no se iba a dejar capturar. Opción A que tenemos, te suicidas. Antes de que me cojan me pego un tiro. Ese sería un Hitler militar, ¿de acuerdo? El Hitler que tiene esa disciplina y que dice, a mí no me cogen, antes me pego un tiro, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos la otra parte, la de el Hitler que quiere continuar con su proyecto. Y es ahí cuando entran en juego todas estas variables, una salida ficticia o ya más o menos contrastada, una no contemplada en los planos originales, que sí que se ha demostrado que luego ha existido, una posible sustitución a última hora por un Hitler ficticio, una ruta de escape, una ruta hacia Argentina o cualquier otro país. Pero te queda muy en duda. Hay gente que dice que Hitler ha estado viviendo en Argentina, en varias mansiones, que ha estado pululando por Abel Bastil y otros historiadores así lo han corroborado, han entrevistado a gente que asegura que ha estado sirviendo a Hitler en esta residencia, en esta otra, a su paso por Sudamérica. Por lo tanto, la dualidad está ahí presente. A mí lo que sí que se me antoja es que con la versión oficial de Hugh Trevor Robert los datos no casan y no hay pruebas suficientes para demostrar que Hitler se suicidó en el búnker. Y si todo fue una cortina de humo y luego se quedó en Europa, como tú bien has dicho, también cabe la posibilidad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muy agradecido a los dos, Daniel Ortega, Jorge Ríos, compañero del podcast, programa de misterio y de historia también, como no, Informe Enigma. Muchas gracias a los dos, un fuerte abrazo y os espero en un futuro próximo programa. Muchas gracias, un abrazo. Mundo